Hola, mi nombre es Alberto Esparza, soy director general de Consultoría Inteligente. Hoy les voy a platicar de un tema del cual me apasiona, un tema del cual soy un fanático desde hace 20 años. Y es todo lo relacionado con la modernización de acervos institucionales, esos acervos que a todos como a mí nos apasionan. Muchas gracias a la Dirección de Acervos de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla por esta oportunidad para todos a quienes nos apasiona esto, poder hablar y comentar e indagar en todas las posibilidades que hoy la modernización, la automatización, la digitalización nos permite acercar a nuestros acervos. Principalmente y bajo los principios de la modernización de acervos, todos sabemos que la conservación, la preservación y la difusión son esos principios que nos permiten hacer que nuestros acervos estén disponibles para la mayor cantidad de personas, la mayor cantidad de años, y que finalmente se cumpla nuestro objetivo a cargo de estos acervos, por pequeños o por amplios que sean. Indistintamente, nuestras instituciones a cargo tenemos una gran variedad de materiales, tipos y antigüedades en nuestros acervos, evidentemente desde papel, libros, revistas, fotografías, planos, objetos. Evidentemente la variedad es muy amplia, pero todos siempre tienen el mismo principio y todos tienen siempre el mismo entorno en el que se mueven, y que es comunicar, hablar de la historia de nuestro país, de nuestro estado, de un tema en particular siempre. Y toda esta diversidad que tenemos en nuestros acervos, evidentemente siempre tiene también pues una característica principal, y es que es el paso del tiempo. Entonces el paso del tiempo no perdona, y nosotros como empresa, como servicios y como productos, siempre buscamos que acompañar a estas instituciones y a estos acervos para que lleguen a un buen fin de conservación, de preservación y difusión. Entonces, nuestra experiencia que hoy queremos compartir con ustedes va de la mano en relación a cómo hoy, qué hay hoy en el mercado, qué existe hoy, qué herramientas tenemos para, con el dinero con el que tengamos, porque no siempre el presupuesto, más bien nunca hay un presupuesto suficiente para los acervos históricos, podemos echar mano para hacer todos los procesos de modernización. Evidentemente, cuando hablamos de modernización, lo primero que se nos viene a la mente es en que lo que tenemos en físico vaya al mundo digital. Y antes y después de estos dos elementos hay muchísimas más cosas. En el premio evidentemente está toda la base normativa de nuestros acervos, todo lo que tiene que ver con la catalogación y la indexación de nuestro archivo. Es algo en lo que siempre debemos desconfiar. Yo les digo a mis clientes, a las personas con las que trabajamos, que por más que ellos me digan que tienen 100 piezas, que tienen 10 libros, que tienen 1000 documentos, pues siempre debemos ir ahí y corroborarlo, siempre estar con la certeza que ofrece los instrumentos archivísticos, y se traslada esa certeza hacia la que la institución del acervo deba ofrecer al público. Entonces es un primer paso muy importante, toda esa base normativa, y que ahora aún más con la nueva Ley General de Archivos es importante tener siempre en cumplimiento cabal. Después de este proceso de base normativa, evidentemente ya vienen todos los demás elementos a los que debemos siempre de acudir para que tengamos un paso claro y preciso hacia nuestra modernización. Y uno de ellos, además de la digitalización que ahora tocaremos, también está la optimización de espacio. Todo lo que físicamente habrá de contener a nuestro archivo, siempre, a nuestro acervo, siempre debe tener características que sean de la mayor capacidad de preservación y conservación. Porque evidentemente sabemos que nuestro acervo no está en continuo movimiento como un acervo joven. Los acervos antiguos, los acervos incunables, tienen la principal característica que están en estado totalmente estático.
Evidentemente más adelante también veremos que para que se convierta dinámico, para que todo nuestro acervo antiguo esté todo el tiempo comunicando algo, siendo parte de algo, pues evidentemente el mundo digital nos ofrece eso. Pero el acervo físico que quedará ahí a nuestro resguardo, físicamente en un cuarto, en un edificio, en una gaveta, tiene que tener siempre las características de continuo mantenimiento. Ese es un elemento muy importante de la modernización, que todos nuestros procesos de almacenamiento, de optimización de espacio, siempre estén continuamente en mantenimiento. Evidentemente, cuando ya tenemos un acervo físico listo y disponible para ser consultado, que tenga un mantenimiento constante, que esté siempre en manos profesionales, que, abro paréntesis, siempre encontremos la manera de profesionalizar la función de las personas que trabajan a nuestro cargo o la nuestra misma, siempre estar en constante preparación y educación continua hacia el conocimiento sobre los acervos, a los tipos de papel, a los tipos de elementos con los que debemos de generar este resguardo, cierro paréntesis. Entonces, ya el siguiente elemento evidentemente tendrá que ser todo el proceso de datos, todo el proceso de información acerca de nuestro acervo. Y eso es un paso natural en algo que informáticamente se le conoce como metadatos. Todo lo que nosotros tengamos en nuestra ficha catalográfica, todo lo que tengamos en nuestra ficha de información de nuestro acervo, irá en función de nuestro propósito hacia los metadatos digitales. Pero si esa ficha catalográfica, si ese proceso de catalogación, ese proceso archivístico de bibliotecología o de museografía, si no es una información correcta, si no es una información suficiente, entonces habremos de heredar esa discapacidad hacia nuestros metadatos digitales. Entonces es muy importante que nuestros datos siempre sean lo suficientemente ricos. Por eso es importante que cada acervo no nada más cumpla un ciclo metodológico de catalogación, sino que también tenga una persona, un líder o un ejecutor de esto que sea especialista en el tema. No es lo mismo catalogar, y todos lo sabemos, una fototeca que una planoteca. No es lo mismo catalogar archivos novohispano como catalogar barroco, como catalogar, etcétera. Un montón de características que ustedes saben más que yo. Entonces, una vez que tenemos esta catalogación y que ya tenemos la información, si se fijan, vamos cumpliendo un montón de elementos que ya en este momento ya tenemos que llegar a lo digital. Y que además ahí es donde evidentemente fue la invitación que me hizo la Secretaría de Cultura, y me siento muy honrado porque en la mayoría de los proyectos en los que yo he participado durante 20 años, el eje siempre ha sido la digitalización. Sin embargo, yo siempre les digo que la digitalización es un elemento más. La digitalización es un elemento sí muy especializado, que requiere de echar mano de herramientas que sean lo necesario para obtener lo que yo voy a ofrecer con mi acervo, pero también hay un montón de elementos previos, y son estos que les acabo de describir. La digitalización siempre tiene que tener un escáner mínimo necesario para obtener este elemento que se convierte en una copia de mi acervo. Todo acervo físico que yo tenga siempre va en ese momento de la digitalización en ejecutarse una bifurcación. Voy a tener dos archivos del primero que tenía. Voy a tener un archivo físico y ahora voy a tener un archivo digital. Que el archivo físico va a vivir y a convivir en todas mis gavetas, mis bodegas, mi edificio, con el archivo digital que va a convivir en una computadora, en un servidor. Toda esa información que yo tengo en mi archivo físico ahora va a estar en un elemento digital. Esta información en digital tiene que tener todas las características que los estándares internacionales y nacionales demandan, pero también tiene que tener todas las características heredadas de un buen previo a mi proceso de digitalización que acabamos de platicar ahora. Entonces, con toda esa información correctamente definida y destacada en mi proceso de digitalización, entonces mis dos acervos irán caminando siempre de una manera correcta
hacia un siguiente paso de la digitalización y que ya pueden ser elementos de difusión a muy alto nivel de mi acervo. Por más pequeño, yo siempre lo he dicho, que sea el acervo, eso no quiere decir que mi archivo municipal sea menos que el archivo que tiene el museo en Madrid, un museo en Madrid o un museo en Checoslovaquia. Yo siempre he dicho que la historia de un país, la historia de un municipio, siempre tienen mucho que arraigar a las personas. Y en este mundo digital que hoy vivimos, es muy importante que lo digital no nos aleje de nuestras raíces. Y la historia que guardan los archivos es ese elemento que nos debe mantener atados y atraídos y continuamente apasionados de nuestra historia. Entonces, con estos dos elementos físicos y digitales que ahora conviven, bueno, la digitalización de los archivos tiene que ser siempre suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Si el proceso de digitalización técnicamente, y no quiero ser muy técnico en mis términos, pero yo siempre debo obtener una imagen suficientemente robusta para que sea de resguardo. Esa imagen robusta y de resguardo tiene que estar bajo una bóveda, en un dispositivo de almacenamiento con todas las características para que se resguarde, para que se mantenga en resguardo de una autoridad competente, y que de esa imagen robusta se puedan obtener después imágenes para distintos propósitos. ¿Qué quiero decir? Técnicamente una imagen también se degrada con el tiempo. Una imagen también sufre de desgaste a través del tiempo, siempre y cuando sea de un formato y características que hagan que se vaya degradando por su ligereza, por su compresión, por su grado de obtención con un dispositivo adecuado. Si yo tengo una imagen base, una imagen raíz suficientemente robusta y fuerte, puede preservarse por muchísimos años. Y hoy existen herramientas que nos entregan ese tipo de imágenes fuertes para que sean factibles de ser resguardadas y sean factibles también de poder duplicarse en imágenes más pequeñas. Por ejemplo, yo puedo de una imagen fuerte de la que tengo guardada en la bóveda hacer copias para hacer un ebook, para hacer una publicación en Instagram, para hacer una publicación en un libro, en una revista, en un folleto, en un video, etc. Yo puedo generar a partir de una imagen todas estas demás imágenes. Entonces, esa es una característica principal que tenemos que pensar cuando digitalizamos nuestro archivo. Otro elemento importantísimo que tenemos que tener en cuenta cuando digitalizamos es que el escáner que se esté utilizando, que se vaya a utilizar, tenga todas las características que no dañen el acervo, que no dañen lo que vamos a digitalizar. Si vamos a digitalizar un libro, que el escáner de ninguna manera vaya a requerir que se mutile el libro por el lomo, por ejemplo, para digitalizarlo. Que no permita que la pasta esté en una superficie que se dañe. Que no se permita que la iluminación para la digitalización sea una iluminación que supere 2500 Kelvin, 3500 Kelvin, que es donde ya inicia un proceso de desgaste. Es muy importante que la iluminación sea LED, que sea muy por debajo de 2500 grados Kelvin, que el proceso de digitalización preferentemente sea en un atril en forma de V, cuando son libros, para que el encuadernado no se vea dañado. Seguramente ustedes tienen libros de más de 100 años, de mucho más de 100 años en algunas ocasiones. Entonces sabemos que los encuadernados, que el papel a lo mejor de manera deshidratada, etcétera, no permite una paginación muy sencilla, tiene que ser siempre con un especialista. Entonces el escáner que utilicemos tiene que tener todos estos elementos que permitan que el libro siempre esté seguro, que no tenga contacto con elementos de alta acidez, etc. Entonces todos esos temas relacionados con el escáner los tenemos que ver para libros, para planos, para fotos, para, bueno, no es mi especialidad, pero por ejemplo para elementos de cintas magnéticas de audio, de fonotecas, de filmotecas, etc. Siempre tenemos que tener en cuenta elegir correctamente el escáner.
Una manera correcta de elegir a un escáner es por sus características que acabo de describir y también por el costo por imagen que nos ofrezca. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no debería yo de invertir lo mismo en un libro de alto tráfico que en un libro de bajo tráfico como es un libro antiguo. Sin embargo, todos sabemos que en cuanto el proceso de digitalización se acerca a nuestros archivos históricos, tenemos muchos más elementos de difusión para nuestro archivo, para nuestro acervo. Eso lo veremos ahora más adelante, pero cuando elegimos el escáner también es muy importante cuidar que el costo por imagen sea siempre pensando en que si yo ya voy a tener un acervo digital, que si yo ya voy a tener más elementos digitales de mi acervo, entonces voy a poder hacer un proceso de difusión que me permita tener un inversionista o convencer a mi autoridad competente que toma decisiones monetarias y de presupuesto para poder adquirir algo en lo que sé que va a tener un margen si no de utilidad, sí de uso o de llegar a mucho más personas de una manera mucho más amplia y positiva. Entonces, elegir el escáner es muy importante. Yo les aconsejo que se acerquen a instituciones educativas públicas, algunas privadas también, que tienen áreas especializadas en el tema. Y ellos los pueden aconsejar de tal manera que las evaluaciones que ellos hayan realizado o que tengan de experiencia en comunicación con otros acervos institucionales en el mundo, les puedan a ustedes dar una pista de cuáles son las posibilidades, tanto en costo y tamaños, para poder digitalizar. Entonces, la elección del escáner tiene estas características que ya platicamos y que además también es muy importante tomar en cuenta un elemento que se me estaba olvidando, que es el tamaño de nuestro acervo. Nosotros tenemos en nuestro acervo desde estampillas, desde fotos pequeñas, amplias, obras de arte, tenemos esculturas, tenemos libros de distintos tamaños, libros que van desde un tamaño de un cuadernillo que cabe en la palma de la mano hasta un tamaño A2 o que es lo mismo un tabloide, etcétera, un montón de tamaños que tenemos en nuestro acervo, incluso algunas formas caprichosas de archivo, de acervo, que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando vamos a elegir el escáner que vamos a utilizar para digitalizar. Porque evidentemente, como lo mencionamos hace un momento, no es lo mismo digitalizar una foto de 10x10 que un libro que es del siglo XVII, XVIII o previo, que tiene dimensiones extraordinarias. Entonces es muy importante esos elementos para elegir nuestro escáner. Una vez que nosotros digitalizamos y que cada una de esas imágenes heredó nuestra información de catalogación y que esa catalogación responde a una normativa archivística de bibliotecología y de todos lo que demanda la ley vigente y mi normativa vigente, si se fijan, el siguiente elemento ya es dónde voy a almacenar los dos. Ya hablamos un poco del archivo físico, cuál es la mejor manera de criterios de tomar en cuenta para resguardarlo, pero también el archivo físico, el archivo digital tiene que tener elementos de resguardo importantes. Y esos son ya temas muy tecnológicos que cualquier asesor que de su dependencia seguramente los podrá asesorar, pero son principios básicos de que una imagen que tenga que tener un resguardo especial en una bóveda o en un disco duro, como les conocemos típicamente, siempre tenga redundancia. Es decir, que siempre tenga una copia de la copia, que siempre tenga una copia de una autoridad y otra copia, otra autoridad superior. O hay algunas instituciones que tienen centralizado el almacenamiento de resguardo. Entonces eso es muy importante que ustedes lo verifiquen con sus autoridades competentes para que el archivo digital tenga siempre esas distintas copias de resguardo. Siempre tenemos que tener seguridad ante la seguridad. Entonces nuestro archivo digital tiene que vivir con esas características y convivir con el archivo físico. El penúltimo elemento que yo les quiero platicar es el tema de la difusión. Y la difusión tiene que ver con que si ya hoy tengo un archivo digital, las posibilidades se vuelven amplísimas. Las posibilidades se vuelven impresionantes. Le platicaba a una de las personas que me visitó para esta charla de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla,
que en alguna oportunidad pudimos digitalizar objetos que estaban en exposición, en piso de exposición, y me decían: Alberto, si yo saco todos los días a piso de exhibición durante 365 días todo el acervo que tengo en las bodegas, no me alcanza un año para mostrarlo todo. Es demasiada información, demasiados libros, archivos, revistas, etc. Pero sin embargo, cuando las cosas son digitales, entonces las posibilidades se vuelven más grandes y con muchas más posibilidades de mi función como encargado de un acervo. Porque todos esos elementos digitales yo los puedo, y con mi catalogación evidentemente, pues yo puedo decir: a ver, hoy voy a hacer una exposición virtual basada en libros de un autor de mi comunidad. Y ahora voy a hacer de todos estos temas que están relacionados con la arquitectura. Y ahora con elementos de novohispanos, barrocos, renacimiento, hemerotecas. Entonces, esas posibilidades que yo ahora tengo digitalmente, con 3 o 4 clics, yo puedo tener todos estos beneficios que me otorga lo digital, pero ahora trasladados a elementos de difusión. Si yo en mi archivo recibo muy continuamente personas de escuelas físicamente, en estos momentos de nuestra nueva realidad, pues hagamos todas esas visitas, pero ahora digitales. Ahora que yo tengo digitalizado, pues todo un salón de primaria, todo un salón de secundaria, venga, pero digitalmente, y les voy a hacer ahora incluso a lo mejor una mejor exhibición que si fuera físicamente. Entonces, si se fijan, las capacidades son infinitas, porque además con mi acervo digital yo no nada más puedo participar en mi comunidad y en mi estado, ahora puedo tener acceso a que todo el mundo literalmente conozca del tema del que yo tengo información en mi archivo. Yo puedo compartir en foros, en seminarios virtuales, de manera muy sencilla, todo mi acervo de manera digital. Entonces, todas esas capacidades de difusión, sin duda que pueden ser ya infinitas. Porque además también, y algo que les recomiendo mucho, es que se acerquen y hagan como este tipo de esfuerzos de estar en constante comunicación, porque estoy seguro que muchos de ustedes tienen libros, tienen acervos que seguramente se podrán compartir con sus colegas o con otras instituciones a nivel nacional o a nivel internacional. Finalmente, el último elemento que yo siempre recomiendo en la modernización de procesos es que se generen los elementos necesarios para que todo este proceso que les acabo de describir se ejecute de manera continua. Yo sé que muchos de los archivos en nuestro país continuamente están recibiendo donaciones de ilustres personajes, de dependencias, que su archivo pasa a un proceso ya histórico para que sea contenido por los archivos municipales, por los archivos estatales, por los archivos de la nación. Entonces, el que ustedes tengan todo este proceso de manera continua hace que no sea un esfuerzo en un punto de la línea del tiempo, sino que continuamente lo estén ejecutando para que los archivos, así como en algún esfuerzo de digitalización, no se detengan y siempre tengamos disponible para cualquier generación, la antes a la mía o las posteriores, tengan siempre disponible toda su información de manera digital. Si tienen alguna duda, yo tengo mucho material y alguna experiencia que les puedo compartir, estoy a sus órdenes. Soy Mario Alberto Esparza Rodríguez, mi empresa es Consultoría Inteligente. Me pueden ustedes encontrar siempre de manera digital también para cualquier duda y cualquier tema relacionado con sus archivos. Muchas gracias. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.